Buenas, mi nombre es José Vega Baudrit, soy el director del laboratorio. El Nanotec fue creado en el año 2004 bajo el liderazgo de científicos destacados con el propósito de fomentar la investigación y el desarrollo de nanotecnología en Costa Rica. El laboratorio es pionero en la región, apoyado por organismos internacionales y locales. Sus instalaciones albergan equipos avanzados que permiten investigación aplicada en campos como la nanomedicina, la nanoelectrónica y los nanocompuestos. La inversión inicial junto con donaciones internacionales han consolidado este laboratorio como un centro de referencia en América Latina. Costa Rica ha aprovechado su rica biodiversidad y su sólida infraestructura educativa para desarrollar capacidades en nanotecnología. Áreas claves como la nanomedicina, la nanobiotecnología y la economía circular están integradas en un enfoque sostenible. La nanotecnología aplicada a la biorefinería es un ejemplo de cómo los residuos agroindustriales se revalorizan para producir biocompuestos y energías alternativas. Este enfoque interdisciplinario refuerza el compromiso del país con la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Desde su creación en el año 2004, el Nanotec ha sido fundamental para la investigación en nanotecnología en Costa Rica. En el 2011, por ejemplo, un decreto declaró de interés público la investigación en nanotecnología, fortaleciendo su papel en el desarrollo científico del país. La Nanotec forma parte de varias redes internacionales como la OCDE y participa en comités de normalización como la ISO y la Comisión de Buenas Prácticas de Laboratorio. Esto demuestra el liderazgo costarricense en la región y su influencia en los estándares internacionales. Una de las áreas de mayor interés para el desarrollo de la nanotecnología en Costa Rica y en el Nanotec es precisamente la nanomedicina. La nanomedicina ha avanzado en la creación de tratamientos innovadores para diversas enfermedades y los estudios en el laboratorio incluyen el desarrollo de nanopartículas con propiedades anticancerígenas, antihelmínticas y antiparasitarias. Estas investigaciones utilizan técnicas avanzadas para diseñar sistemas de liberación controlada de medicamentos, lo que mejora la eficacia terapéutica y reduce los efectos secundarios en los pacientes. El Nanotec tiene como objetivo principal establecer alianzas estratégicas con industrias de alta tecnología para desarrollar productos especializados que beneficien al sector productivo del país. También se enfoca en la formación de recursos humanos capacitados en nanotecnología, trabajando en colaboración con universidades e instituciones académicas. La investigación en micro y nanotecnología se dirige hacia la creación de materiales avanzados y microsensores esenciales para el desarrollo de dispositivos médicos y biotecnología. El Nanotec cuenta con un equipo multidisciplinario de científicos e ingenieros altamente capacitados, lo que permite abordar problemas complejos desde diferentes perspectivas científicas. Este equipo ha contribuido significativamente a la expansión de la nanotecnología en áreas críticas como la biotecnología, la física, la química y la ingeniería de materiales. La colaboración con científicos internacionales fortalece el impacto de la investigación desarrollada por el laboratorio. El Nanotec, como les indiqué, fue inaugurado hace 20 años. En agosto cumplimos los 20 años. Es un laboratorio pequeño de apenas unos 500 metros cuadrados con una inversión inicial muy pequeña. Sin embargo, en la actualidad manejamos ya una inversión de casi 10 millones de dólares en equipos y ahí vemos algunas fotografías de parte de lo que es el laboratorio. Hemos trabajado durante 3 fases: el inicio, lo que es el equipamiento para el laboratorio de muestras y la planta piloto y el Fab Lab. Aquí vemos otras vistas del laboratorio, la parte nueva que fue inaugurada a finales del año pasado. Contamos con equipos de la última gama, como vamos a ver más adelante. El microscopio de fuerza atómica fue el primer equipo que tuvimos en el laboratorio de la marca Salon Research y permite tener figuras en 3 dimensiones de barridos de superficie a escala nanométrica y micrométrica. También poseemos un microscopio electrónico de barrido de la marca GEO que nos permite dar un servicio bastante fuerte a las industrias de varios sectores de desarrollo nacional. Más recientemente compramos un equipo también para microscopía electrónica de barrido, pero con campo de emisión.
con el fin de hacer estudios más avanzados y de mayor calidad que con el microscopio electrónico de barrido anterior. Vemos aquí también en la imagen a la derecha de ustedes un nuevo XPS que también el laboratorio adquirió con el fin de hacer estudios como una técnica superficial que permite determinar la composición química elemental, los estados de oxidación y los entornos químicos en la superficie de materiales sólidos. Esperemos con esto reforzar la investigación que realizamos en el laboratorio y creo que va a ser una buena adquisición también para evaluar los datos en el estudio de los micro y los nanoplásticos. Un microscopio electrónico de transmisión, el TEM, que fue donado por la empresa Intel, y varios equipos, como vemos aquí en la lámina, que permiten la preparación de muestras, como el secador de punto crítico, un ultramicrótomo, un cobertor iónico de oro y carbono, que nos permite pues preparar las muestras que necesitan esta técnica de transmisión, y el equipo también cuenta con un detector de EDS para determinar la presencia elemental. El equipo cuenta también con una amplia gama de análisis térmicos, como calorimetría diferencial de barrido DSC, un nanocalorímetro ITC, un analizador termogravimétrico de TGA que también puede ser acoplado a un sistema de infrarrojo para análisis de gases durante la descomposición térmica, y un riómetro, un analizador dinámico mecánico térmico para muestras a las que son sometidas a esfuerzos angulares. Y más recientemente el laboratorio compró un par de equipos más de análisis térmicos, como el calorímetro diferencial de barrido de la marca Perkin-Elmer y un analizador termogravimétrico. Asimismo, más recientemente compramos un Raman confocal que nos permite hacer análisis de superficies, y también estamos iniciando los estudios de microplásticos a partir de esta técnica. También poseemos un microscopio holotomográfico de fluorescencia para análisis instantánea de células vivas, que nos ha permitido hacer estudios de proyectos vinculados a cáncer, y un equipo que es una plataforma analítica para hacer estudios de biodegradabilidad, digestibilidad y análisis de respirometría en plásticos, específicamente en plásticos que se supone son biodegradables y compostables. Otros equipos menos importantes, bueno, un infrarrojo, un goniómetro, ultravioletas visibles, microscopios para muestras biológicas y materiales con luz polarizada, o un infrarrojo de transmisión, secuenciadores, un DLS, centrífugas, un clinostat, tensiómetros, un Carl-Fischer, viscosímetros, un cromatógrafo de gases, y también un HPLC-GPC para hacer estudios, en caso de GPC, de pesos moleculares de polímeros. Este tiene un índice de refracción como detector, y hay un arreglo de diodos también. En el Nanotech se utilizan tecnologías de vanguardia como el electrospinning y la extrusión de filamentos para producir nanofibras y biopolímeros. Estos equipos permiten la creación de materiales avanzados con aplicaciones en ingeniería de tejidos, la fabricación de andamios para la regeneración celular y el desarrollo de dispositivos médicos. La extrusora de filamentos y el equipo de electrospinning son fundamentales para fabricar materiales con propiedades mecánicas y biocompatibles ajustadas a las necesidades específicas de cada proyecto. Otros equipos, tenemos rotavapores, ultrasonidos, miliQ, tamizadores, prensas manuales para laboratorio, equipos para hacer dureza short, durómetros, balanzas de cuarzo, ultracentrífugas, vortex, entre otros. Asimismo, el laboratorio cuenta con la presencia de un BioDes, que es un laboratorio que se ha especializado en el estudio de sustancias antioxidantes y sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y anticancerígenas. Y poseemos un HPLC con masas, ultravioletas visibles específicos para el desarrollo de estos materiales, entre otras, y damos un servicio fuerte a las industrias.
Esta actividad específica nos ha permitido tener publicaciones en revistas de los primeros cuartiles. Aquí vemos algunos muy recientes. También esto nos permitió la organización de actividades asociadas al LACA, que es la Asociación Latinoamericana de Cristalografía, el año pasado, y también la quinta escuela en formato híbrido, siendo Costa Rica el anfitrión de la parte presencial en ese momento. Tenemos proyectos que vinculan precisamente a la cúrcuma, que es un producto natural de amplio desarrollo aquí en Costa Rica, entre otros materiales. Una de las áreas que más se desarrolló a raíz de la pandemia del COVID-19 fue precisamente la Nanotech Fab Lab. Esto nos permitió poder adquirir algunos equipos de fabricación en 3D para muestras con el fin de donar los hisopos o mascarillas que se ocuparon tanto durante esa emergencia. El equipo cuenta con impresoras 3D Formlabs de resina curada, también de filamentos para modelado por deposición fundida, y una de polvo termoplástico que es más para usos industriales, que trabaja en nylon 6, nylon 11 y nylon 12. Estas impresoras han permitido el desarrollo de un material, un prototipo de dispositivo médico para permitir un abordaje más adecuado de patologías neurológicas mínimamente invasivas durante la operación de un cerebro. Aquí vemos algunas versiones, el Neurofissure y el 1 y el 2, y esto lo hacemos en conjunto con el Hospital México en Costa Rica. El Nanotech ha colaborado en proyectos de restauración arqueológica junto con el Museo Nacional de Costa Rica, utilizando tecnología avanzada para analizar y restaurar artefactos precolombinos como el metate de madera y algunas fotografías en 3 dimensiones a las esferas. Estos proyectos combinan técnicas de nanotecnología y análisis forense para preservar el patrimonio cultural de Costa Rica. Los análisis de materiales antiguos permiten entender mejor las técnicas de manufactura utilizadas por las civilizaciones pasadas y asegurar la conservación de estos objetos históricos. Finalizado este proyecto, hace más o menos un par de años fue realizada se inauguró una exposición temporal de este material, y pues nos ha permitido también vincularnos con el Museo Nacional para trabajar en análisis de restos óseos humanos, análisis de envoltorios de piezas antiguas, collares y otras piezas de madera que se encontraron en diferentes zonas arqueológicas en Costa Rica. Asimismo, el laboratorio posee reactores. Uno de ellos es de condiciones supercríticas, que permite realizar reacciones químicas bajo altas presiones y temperaturas, lo cual es esencial para procesos de transesterificación de aceites y la producción de biodiesel. Este equipo ha sido fundamental en proyectos de investigación relacionados con la producción de biocombustibles a partir de aceites de castor y otros aceites vegetales, optimizando procesos de conversión de lípidos en combustibles limpios y sostenibles. Aquí tenemos una publicación utilizando este reactor especial en la obtención de metanólisis de aceite de castor bajo condiciones supercríticas. Los productos principales de esta reacción son dos, que es el biodiesel y el glicerol, que puede tener aplicaciones interesantes en otro tipo de industrias. Un proyecto ProPyme financiado por CONICYT y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones permitió la obtención de biodiesel a partir de lípidos provenientes de microorganismos oleaginosos que utilizan residuos agrícolas orgánicos como sustrato en un proceso que es de bajo costo energético. En este caso se utilizarían diversos tipos de residuos de aceites, en el caso este de sorgo dulce, y permitió la obtención de biodiesel producido bajo condiciones supercríticas. En el Nanotech también se han explorado la producción de polímero biodegradable polihidroxibutirato PHB, utilizando glicerol derivado de la producción de biodiesel como fuente de carbono que se había presentado en las láminas anteriores. El Bacillus megatherium es una bacteria que ha demostrado una alta eficiencia en la acumulación de gránulos de PHB cuando se cultiva en glicerol.
Este polímero es de alto valor y tiene aplicaciones potenciales en la producción de bioplásticos, lo que refuerza la economía circular de la bioenergía. Las investigaciones que se realizan en el Nanotech se encuentran enmarcadas dentro de lo que se conoce como el modelo de triple hélice o de sábado, donde se involucra a la academia, la empresa y al gobierno, y como principal ente que va a captar y ganar con toda esta vinculación es la sociedad costarricense. Nos movemos desde la dirección, y esta a su vez desde la dirección del Senat. Poseemos una unidad de prestación de servicios conocida como UPS, también un área de investigación, de regulación y certificación, y un programa de vocaciones científicas que enmarca al nanoprofesor. La parte administrativa es realizada a través de la FUNCENAT, que fue creada bajo condiciones especiales por el manejo de los fondos de nuestros laboratorios. La investigación, el desarrollo y la innovación en el laboratorio abarcan tres áreas importantes, que son el área de las ciencias de la vida, vocaciones científicas y la regulación. Específicamente en ciencias de la vida tenemos a la biorefinería y la economía circular, también el desarrollo de proyectos en nanobiotecnología, biomimetismo y biodiversidad. Tenemos nanomedicina y farmacia. Todos los proyectos que se realizan en el Nanotech están enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, donde vemos que en el grosor de las flechas, en el cuadro de la izquierda, las que más tenemos fuertemente cubriendo es la 3, que es salud y bienestar, la 9, que es industria, innovación e infraestructura, la 6, que es agua limpia y saneamiento, la 7, que es energía asequible y no contaminante, la 12, que es producción y consumo responsables, y la 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. El laboratorio también ha desarrollado andamiajes, scaffolds, funcionalizados con nanofibras de ácido poliláctico para aplicaciones en medicina regenerativa. Estos andamios están diseñados para ofrecer propiedades físico-químicas y microtopográficas que mejoran la biocompatibilidad y promueven la adhesión celular, lo que los convierte en una herramienta prometedora para la regeneración de tejidos. En esta lámina vemos algunas de las publicaciones recientes en libros y en revistas indexadas. En esta otra lámina vemos parte de las publicaciones realizadas vinculadas a estos materiales con aplicaciones médicas, específicamente en la parte de odontología. Por otro lado, en lo que son proyectos vinculados al aprovechamiento de la biomasa de desechos agroindustriales y marinos, este diagrama muestra el proceso de fraccionamiento de biomasa para la obtención de diversos bioproductos, como nanocelulosa, carboximetilcelulosa y ciertos aceites. Este enfoque de biorefinería permite extraer y purificar compuestos valiosos a partir de residuos agrícolas, generando productos como bioplásticos, bioenergía y químicos de alto valor agregado. La biorefinería de biomasa es clave para una economía circular donde se minimiza el desperdicio y se maximiza el valor de los subproductos. La diapositiva muestra un diagrama de flujo para la obtención de nanocelulosa a partir de biomasa. Este proceso incluye etapas de lignificación, blanqueo, hidrólisis ácida y purificación. La nanocelulosa obtenida tiene aplicaciones en la fabricación de materiales compuestos, papel, bioplásticos y otros productos industriales. Y según los estudios de viabilidad económica, el proyecto es rentable, con indicadores financieros como el valor actual neto, VAN, la tasa interna de retorno TIR y la tasa mínima aceptable de retorno TMAR, que justifican la inversión en este tipo de productos. La nanocelulosa tiene múltiples aplicaciones en productos derivados de la biorefinería, como en materiales compuestos, papelería, bioplásticos y nanomateriales. Además, es utilizada en el desarrollo de productos radiofarmacéuticos y en la biopulpa de hojas de piña para la preproducción de papel. Este material presenta una excelente relación peso-resistencia, lo que lo convierte en un recurso valioso en la fabricación de materiales sostenibles y de alto rendimiento.
Aquí en la lámina vemos algunos ejemplos del uso de nanopartículas de celulosa para el reforzamiento de materiales de concreto, así como un artículo que nos permite la obtención de nanocelulosa nanocristalina con posibles aplicaciones en pantallas. Aquí tenemos artículos científicos producto de la investigación en el Nanotec. Mencionamos a la nanocelulosa en radiofarmacéutica anteriormente, así como varios productos que se pueden obtener de la biorefinería del café y el aceite de palma, como del aguacate o la palta. Aquí tenemos un par de artículos más vinculando a la obtención de materiales a partir de la biorefinería de la piña y uno más en la obtención de materiales a partir de procesos biológicos, de los residuos del agave y también de las cáscaras del camarón. Muchas de estas investigaciones mencionadas en las láminas anteriores se han visto reflejadas en la creación como participantes clave en la Estrategia Nacional de Bioeconomía Costa Rica 2020-2030, que es una estrategia que permitiría fomentar el desarrollo de nuevas actividades productivas basadas en el aprovechamiento pleno y la valorización de la biomasa residual de los procesos agropecuarios, agroindustriales, forestales y pesqueros. Los ejes estratégicos de este tercer eje incluyen la bioeconomía para el desarrollo rural, la biodiversidad y desarrollo, la biorefinería de la biomasa residual, bioeconomía avanzada y bioeconomía urbana y ciudades verdes. Otro proyecto muy interesante ha sido el estudio de la obtención de sílica biogénica como subproducto del proceso de la obtención de la nanocelulosa. Este producto, conocido como rosetas de dióxido de silicio, se producen en la superficie de la planta y también del fruto de la piña como un mecanismo de defensa contra insectos. Los estudios realizados por la doctora Yendel Corrales han permitido obtener resultados bastante interesantes con aplicaciones en muchos campos como el tratamiento contra microorganismos. Aquí vemos algunas fotografías de microscopía electrónica de barrido donde vemos los materiales que tienen una forma como de piña también. En el Nanotec se han estudiado las rosetas biogénicas de sílice derivadas de la cáscara de piña, como dije anteriormente. Y estos materiales tienen propiedades únicas, como la capacidad de aumentar la rugosidad de superficies y la repelencia al agua, así como reducir la adhesión de bacterias, como la Escherichia coli. Este estudio se centra en el uso de las rosetas biogénicas como recubrimientos en materiales, lo que tiene aplicaciones potenciales en dispositivos médicos, donde es crucial evitar la adhesión bacteriana y mejorar las propiedades antimicrobianas. También en el Nanotec se ha trabajado la producción de bioplásticos a partir de ácido poliláctico conocido como PLA. El ácido poliláctico es un bioplástico biodegradable que se utiliza en diversas aplicaciones industriales. Sin embargo, para su biodegradación adecuada requiere condiciones específicas como temperatura, agitación y la presencia de microorganismos adecuados. En el Nanotec se están desarrollando métodos para optimizar el proceso de degradación del PLA, lo que contribuirá a su adopción en mayor variedad de aplicaciones sostenibles como envases biodegradables y dispositivos médicos. Aquí vemos algunas de las publicaciones realizadas con respecto a estos estudios. Muchos de estos resultados en la obtención de bioplásticos a partir de subproductos agroindustriales se han publicado en un libro denominado Bioplásticos y Agroindustria con editorial de la UNED. Este proyecto fue realizado con fondos de la educación estatal superior, involucrando a todas las universidades estatales de ese momento y el Nanotec. Uno de los capítulos que involucra los resultados incluye polímeros y nanocompuestos amigables con el ambiente. El laboratorio cuenta con un par de proyectos europeos, con fondos europeos. El primero que acaba de concluir, que es un proyecto Horizonte 2020, para la obtención de un equipo para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Este proyecto fue liderado por Serbia, también
También participaron Finlandia, Turquía, Francia, Estados Unidos y Costa Rica. El otro proyecto europeo llamado Horizonte Europa 2023, que es más reciente, involucra facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y mejoras prácticas entre investigadores, hacedores de políticas, la sociedad civil, empresas de Europa y América Latina, con el fin de abordar desafíos comunes de la transición energética y promover la colaboración en investigación e innovación. Este proyecto participa España, que lo lidera, Portugal, Chile, México, Argentina y Costa Rica. Tenemos un par de proyectos que vinculan dentro del país al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en la convocatoria denominada PIN. En el primer caso es la generación de capacidades industriales y creación de una unidad integral para el mejoramiento del proceso de producción del queso Turrialba con denominación de origen. Nosotros lo que hicimos en este proyecto fue montar un laboratorio para el control de calidad y apoyar a todos estos procesos de industrialización y de mejora de la denominación de origen de este producto. Y el otro proyecto de esta convocatoria es el desarrollo de 2 formulaciones nutricionales para mejorar los suelos agrícolas, su aprovechamiento eficiente en la agricultura y la reducción del impacto ambiental. La empresa se denomina Ecoinsumos. En el Nanotec también se han desarrollado métodos para producir nanocelulosa bacteriana utilizando desechos agroindustriales. Este enfoque promueve la valorización de residuos agrícolas y forestales, generando productos de alto valor agregado como biocompuestos y biomateriales. La nanocelulosa bacteriana tiene aplicaciones en la industria de bioplásticos, en dispositivos médicos y como refuerzo en materiales descompuestos, lo que impulsa la economía circular y la sostenibilidad. Aquí en la lámina vemos algunos biomasas que se emplearon de banano, de naranja y de cáscara de piña. Se hicieron sus respectivos extractos y finalmente pues permitió obtener la nanocelulosa bacteriana. En ese sentido, aquí tenemos resultados de la micrografía electrónica de barrido y la de TEN. Por otro lado, tenemos la síntesis verde de nanopartículas de plata con propiedades antimicrobianas. Esta síntesis se realiza empleando extractos naturales de plantas como la menta y la yerba mate, que actúan como agentes reductores. Estas nanopartículas han demostrado propiedades antimicrobianas contra patógenos como la E. coli y la S. aureus, lo que convierte en una opción atractiva para aplicaciones en medicina y tratamientos de superficies antimicrobianas. Este enfoque sostenible minimiza el uso de productos químicos tóxicos y mejora la compatibilidad ambiental. Aquí abajo vemos a la derecha un artículo científico. Este proyecto estaba respaldado por la Universidad Privada del Norte y hubo colaboración del Sindeca de La Plata y del Nanotec. Otro proyecto vinculado al anterior es la microencapsulación de Trichoderma sp para el control biológico. Esta microencapsulación con alginato y nanocelulosa es una estrategia para prolongar la vida útil de este hongo, que es empleado como agente de control biológico contra plagas agrícolas. Las cápsulas protegen al hongo de condiciones ambientales adversas y permiten su liberación controlada en el campo. Esto mejora la viabilidad del hongo y su capacidad para inhibir patógenos como Fusarium oxysporum, que causa enfermedades en las plantas. Otro proyecto en esta línea es, aquí vemos los resultados de una vinculación entre el Nanotec, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México. Y es precisamente la obtención de películas biodegradables con actividad antimicrobiana a partir de quitosano. El quitosano es un biopolímero derivado de la quitina. Se utiliza en la producción de películas biodegradables con propiedades antimicrobianas. En el Nanotec, estas películas se desarrollan a partir de desechos agroindustriales y marinos y son útiles en aplicaciones de envasado de alimentos y dispositivos médicos. Las propiedades antimicrobianas del quitosano, combinadas con su biodegradabilidad, lo convierte en un material prometedor para sustituir plásticos convencionales. Otro proyecto con fondos de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea y la Universidad de Costa Rica y el Nanotec es precisamente el programa Hélice UCR.
En este se desarrollan prototipos de cuerda, denominados en este caso como plastiflechas, con nano y micromateriales biopoliméricos. La Nanotec ha trabajado en el desarrollo de este tipo de prototipos fabricados con materiales biopoliméricos obtenidos a partir de residuos agrícolas, como las fibras de piña. Estas cuerdas tienen aplicaciones en la agricultura y en la industria textil y representan una alternativa sostenible a los materiales convencionales. Además, se ha optimizado la producción mediante técnicas de extrusión y electrospinning para mejorar las propiedades mecánicas de las cuerdas. Aquí tenemos otro proyecto vinculado a la revalorización de la broza del café. Este producto proviene como un subproducto de la industria cafetera y puede ser utilizado como un material alternativo absorbente al carbón activado para la remoción de contaminantes como el bromacil en fuentes de agua. Este proyecto contribuye a la reducción de residuos agrícolas y al desarrollo de tecnologías sostenibles para la purificación del agua, mejorando la eficiencia de los sistemas de filtración y ofreciendo una solución económica y ecológica. Y también en la Nanotec hemos trabajado con nanofitofármacos, específicamente combinando compuestos naturales con nanosistemas sólidos lipídicos para crear formulaciones híbridas que puedan inhibir la actividad del virus SARS-CoV-2 o el que produce el COVID-19. Estos nanosistemas mejoran la biodisponibilidad de los compuestos activos y ofrecen un enfoque prometedor para el tratamiento de infecciones virales, incluidas las producidas por el COVID-19. Además, el laboratorio realiza estudios en sílico e in vitro para evaluar la eficacia de estas formulaciones. También trabajamos con un proyecto que nos permite estudiar la influencia del tamaño de la cristalita en la retención de los polimorfos de un compuesto químico con muchas aplicaciones farmacéuticas que es el saquinavir. Pasa adecuados para que éste tenga una mayor biodisponibilidad en el organismo. Recordemos que el polimorfismo en nanomateriales tiene un impacto significativo en las propiedades físicas y químicas de los materiales, especialmente en la estabilidad y biodisponibilidad de los fármacos. El Nanotec investiga la influencia del tamaño de cristalita en la retención de polímeros específicos de compuestos como este que les menciono, que es un inhibidor de proteasas utilizado en el tratamiento del VIH. Con el fin de mejorar la estabilidad de los polimorfos, puede aumentar la eficacia terapéutica de los fármacos. Por otro lado, en el estudio de proyectos vinculados al biomimetismo, el estudio de la piel del gusano de terciopelo, que presenta propiedades antiadhesivas y repelentes al agua, ha inspirado el desarrollo de recubrimientos biodegradables. Estos recubrimientos, basados en una estructura de quitina, imitan las propiedades de la piel del gusano para reducir la adhesión bacteriana y mejorar la repelencia en dispositivos médicos y materiales industriales. Este enfoque biomimético tiene aplicaciones potenciales en la creación de superficies autolimpiantes y antimicrobianas. Este proyecto que vemos está vinculando a distintas organizaciones como el Instituto Max Planck de Alemania y el Laboratorio Nacional de Nanotecnología en Costa Rica. Otro proyecto es el estudio de la respuesta inmunológica ante bacterias zoonóticas en Costa Rica. El Nanotec ha investigado este papel de los neutrófilos y el sistema de complemento en la respuesta inmunológica contra bacterias zoonóticas como la Brucella canis. Estos estudios evalúan cómo estas bacterias evaden la respuesta inmune y se diseminan en el cuerpo. La investigación tiene implicaciones importantes para el desarrollo de vacunas y tratamientos para enfermedades zoonóticas que afectan tanto a humanos como a animales en Costa Rica. Aquí tenemos otro proyecto entre la Nanotec y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, específicamente con el Instituto Clodomido Picado. El estudio de las metalproteinasas presentes en los venenos de serpiente se ha centrado en identificar las proteínas de la membrana basal a las que se unen estos compuestos. Estos estudios son clave para entender los efectos citotóxicos y hemorrágicos de los venenos, así como para desarrollar antivenenos más eficaces.
El análisis mediante inmunomicroscopía electrónica proporciona información valiosa sobre la distribución de las metalproteinasas en los tejidos afectados por el veneno. Este otro proyecto vincula la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica con el Dr. Luis Castillo, que es el desarrollo de andamios a base de quitosano para la liberación controlada de fármacos. El Anotec ha desarrollado andamios de quitosano para la liberación controlada de desquetoprofeno, un antiinflamatorio no esteroidal. Estos andamios ofrecen un sistema de administración de fármacos mediante estímulos térmicos, permitiendo una liberación controlada y localizada del principio activo. Este enfoque tiene aplicaciones en el tratamiento de heridas crónicas y agudas, mejorando la eficacia terapéutica y reduciendo los efectos secundarios. Este otro proyecto es entre el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, el Anotec, y la Oficina de Investigación de la Naval de los Estados Unidos. Básicamente implica establecer estrategias para la esterilización de superficies mediante la aplicación de nanoestructuras. Este laboratorio, junto con el Anotec, ha trabajado en el desarrollo de superficies nanoestructuradas que reducen la adhesión bacteriana y promueven la inactivación mecánica de las bacterias. Estas superficies, creadas mediante anodizado y grabado de nanopilares, son capaces de inactivar bacterias como la E. coli en un 50%. Tras una hora de contacto, este avance tiene aplicaciones potenciales en la esterilización de superficies de aluminio y otros materiales utilizados en dispositivos médicos y equipos de laboratorio. Asimismo, en colaboración con otros centros de investigación, el Anotec ha abordado problemas críticos en la estabilidad de las células solares de perovskita mediante la modificación interfacial con materiales 2D y 3D. Estas investigaciones se centran en mejorar la resistencia a la humedad y la eficiencia de las celdas solares, utilizando puntos cuánticos de carbono y ácidos fosfónicos para optimizar la transferencia de electrones y mejorar la estabilidad a largo plazo de los dispositivos. También hemos trabajado en la síntesis de puntos cuánticos de carbono, CDS, dopados con nitrógeno a partir de precursores naturales, como ácido cítrico y urea. Estos puntos cuánticos tienen propiedades fluorescentes que los hace ideales para su uso en bioimagenología fluorescente. La fluorescencia de los CDS permite visualizar células vivas y estructuras biológicas con alta resolución, lo que tiene aplicaciones en diagnóstico médico y terapias guiadas por imagen. El Anotec se ha ido consolidando en varias líneas de investigación, todas vinculadas con ciencias de la vida, centrándose en la biorefinería, la economía circular, la nanobiotecnología y la medicina a escala nano. Estos proyectos incluyen el desarrollo de dispositivos médicos, biomateriales y tecnologías avanzadas para la regeneración de tejidos y la liberación controlada de fármacos. Además, el laboratorio trabaja en la regulación de nanomateriales y en la formación de vocaciones científicas para fomentar la investigación y el desarrollo sostenible. Aquí vemos en la lámina que el 70% de los proyectos que se realizan en el laboratorio están vinculados a las ciencias de la vida. Y vemos algunos, como mencioné anteriormente, algunos de los artículos científicos, por ejemplo, para el año 2022, en las áreas en las que se encuentran desarrollados. El año pasado y este año no han sido la excepción. La mayoría de las publicaciones se han desarrollado en campos de ciencias de la vida. Pues aquí tenemos algunas de ellas en las principales revistas a nivel mundial de los temas en los que trabajamos en el laboratorio, como son la nanomedicina, la farmacia y los dispositivos médicos. Como ustedes habrán notado, para nosotros son muy importantes las publicaciones. Aquí tenemos una lámina que demuestra nuestros resultados con respecto a este rubro. Entre el año 2011 y 2025, estos son los resultados que hemos visto en el gráfico de la izquierda y de cómo han ido aumentando conforme pasan los años. En este momento tenemos más de 300 citaciones. Aquí vemos, por ejemplo, un par de los artículos más citados del laboratorio. Uno tiene que ver con nanopartículas de plata,
que pueden ser utilizadas como materiales de referencia en estudios analíticos. Esta investigación la hicimos con el NIST de los Estados Unidos, y a la derecha ven otro que tiene que ver más con el empleo de nanopartículas de plata para aplicaciones médicas. En el recuadro de la derecha vemos un cuadro con los resultados de las clasificaciones de Simago para las revistas en los respectivos cuartiles, desde Q1 hasta Q4. Para nosotros es muy importante que la mayoría de las publicaciones se encuentren dentro de estos cuartiles. Vemos que entre el año 2020 y 2025, a lo que vamos del año, pues tenemos 69 publicaciones en el primer cuartil y 34 publicaciones en el segundo cuartil. Para nosotros, como ven, es muy importante esto porque eso es una señal clara de la calidad de la investigación que se realiza en el laboratorio. Nuestras publicaciones, la mayoría de ellas están vinculadas a las investigaciones con las universidades estatales, y muchas de ellas también son con investigaciones realizadas en conjunto con otros países, incluyendo Chile. En este sentido, pues hasta el momento, entre esos años, tenemos 186 artículos publicados. Algunos de ellos son capítulos de libro, 30 específicamente. Y para nosotros también es muy importante que la casa editorial de esas publicaciones, de esos capítulos de libro, también tengan pues un respaldo científico importante para brindarnos una calidad adecuada a todos estos respaldos bibliográficos. El Nanotech mantiene una fuerte presencia en medios de divulgación científica y en redes sociales, difundiendo los resultados de sus investigaciones a nivel nacional e internacional, a través de su página web, publicaciones en revistas científicas y actividades en redes sociales como Facebook y LinkedIn. El laboratorio busca informar a la sociedad y a la comunidad científica sobre los avances en nanotecnología y sus aplicaciones en la medicina, la biotecnología y la sostenibilidad. Aquí vemos algunos resultados que se han publicado en los principales periódicos y revistas nacionales, como por ejemplo las de los patentes. El laboratorio cuenta con algunas patentes que vamos a ver más adelante, y la más reciente es la creación de nanopartículas de plata como una promesa con 1000 usos en ciencias. El Nanotech ha registrado varias patentes en los campos de la nanotecnología, biotecnología y dispositivos médicos. Estas patentes incluyen innovaciones como nanopartículas de quitosano para inhibir mecanismos de resistencia bacteriana, así como otros desarrollos en control biológico y producción de biocompuestos. Las patentes permiten la transferencia de tecnologías a la industria, impulsando la innovación y contribuyen al desarrollo económico de Costa Rica. También nos interesa mucho las vinculaciones con otros países a través de redes de trabajo y cooperación. Aquí tenemos un par de proyectos de cooperación sur-sur que ya terminaron, y en este momento estamos iniciando un tercer nuevo proyecto que tiene que ver con la Universidad de la República en Uruguay y el Nanotech. También concluimos un proyecto también recientemente con Paraguay que tenía que ver con el aprovechamiento de los desechos agroindustriales y forestales disponibles en este país, y un proyecto con el CSIC de España que concluyó el año pasado, que tenía que ver precisamente con el empleo de filtros para la liberación o la eliminación de arsénico libre en aguas subterráneas. El Nanotech forma parte de diversas redes internacionales como la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, la Red Relance y la Red Nanodiversitet, que promueve el intercambio de conocimientos y la difusión de la nanotecnología en América Latina. A través de estas redes, el laboratorio participa en la formación de jóvenes científicos y en la creación de normativas que regulen el desarrollo y la aplicación segura de la nanotecnología. También conformamos más recientemente, junto con investigadores del área, la red de BioRecer, que es la que coordinaba la doctora Marilo Preti, recientemente finalizada, lo mismo que la red Invavio, que es para la obtención de films para envases biodegradables a partir de materias primas 100% de origen natural para la industria de los alimentos.
El Anotec también es socio fundador del Clúster Costarricense de Biotecnología, Dispositivos Médicos y Ciencias de la Vida en general. Conformamos parte de la Secretaría Técnica de Coordinación para la Gestión de Sustancias Químicas, para el apoyo para las autoridades nacionales competentes y puntos focales de las diferentes convenciones relacionadas con esta materia, y también formamos parte del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica, que es una organización dedicada a promover e impulsar proyectos que mejoran la prevención de enfermedades de alta morbilidad en el país, que requieren el análisis de información de carácter genómico y que permiten la detección temprana de las mismas con tratamientos más efectivos y con menor impacto social. También el Anotec pertenece a la red de materiales avanzados AMPT para la obtención de grafeno y preside la asociación ILSI Mesoamérica. Somos los representantes a nivel nacional de la IUPAC y también de la Unión Internacional de Cristalografía, conocida como IOCR. Representamos también a la Asociación Latinoamericana, la LACA, y fundamos bajo esa premisa la Unión Costarricense de Cristalografía. Contribuimos también con algunos comités técnicos nacionales, conformando algunos de estos y ayudando a fundarlos, específicamente en áreas como la nanotecnología y la biotecnología. INTECO es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, y a través de ellos también formamos parte del Comité Técnico Internacional, el 229, que está vinculado directamente con la nanotecnología, donde tenemos voz y voto. En esta lámina vemos algunos de estos comités que les mencioné: el INTE-CTN 60 de nanotecnología, y algunos otros que también tienen un peso bastante importante en Costa Rica, que es el desarrollo de los plásticos de un solo uso, la parte de textiles, biotecnología y dispositivos médicos. El laboratorio está siendo acreditado en la norma 17025-2017, que es un sistema de gestión de la calidad. Básicamente es una serie de documentos, un manual de calidad que incluye procedimientos de gestión y técnicos, instructivos y registros de calidad. Este proceso de certificación se inició ya hace algunos años, y finalmente esperamos presentar en los próximos meses ante el ente costarricense de acreditación conocido como EIC. La Anotec también tiene una unidad de prestación de servicios conocida como UPS. Ofrece servicios a las empresas de dispositivos médicos, micro y nanoelectrónica, salud, biorefinería, economía circular y materiales. Todo esto que les menciono se encuentra enmarcado en la estrategia de la Anotec, conocido como Plan Estratégico de Desarrollo 2021-2026 en su quinta versión. La puesta en marcha de este plan garantizará que la Anotec se convierta en un laboratorio con reconocimiento y liderazgo, no solamente de ámbito nacional, sino regional e incluso internacional. En esta segunda parte de la conferencia vamos a hablar un poco sobre los resultados de las investigaciones de la Anotec y de sus socios vinculados al estudio de los micro y nanoplásticos. Bueno, para poder definir lo que es un microplástico, bueno, hay que tener la idea de que es un material, ¿verdad? Que los materiales pueden ser estudiados desde muchos puntos de vista, desde su clasificación como materiales, o desde el punto de vista de estructura o las propiedades en sí mismas de cada uno de los materiales que se están estudiando, o de los procesos de cómo se obtuvieron, es decir, la manufactura. Específicamente en el caso de los micro y nanoplásticos, se puede estudiar desde el punto de vista de su clasificación como materiales. Recordemos que los materiales se pueden clasificar o se dividen en metales cerámicos y con materiales compuestos, y también tenemos a los polímeros. Y los polímeros, pues a su vez, pues se pueden clasificar de muchas maneras: termoplásticos, termorrígidos, hules, entre otras, muchas formas también de clasificarlos. Y es precisamente de los polímeros que provienen las micro y nanopartículas en cuestión que nos interesa estudiar.
Por cuestiones históricas se les dicen micro y nanoplásticos, pero realmente es un término inadecuado porque los micro y nanopolímeros que se forman a partir de estos materiales no solo están conformados por plásticos, sino también por hules, por materiales termorrígidos, entre otros. Entonces no es adecuado llamarlos micro y nanoplásticos, pero en fin, en términos de uso, pues así es como se les conoce. Los plásticos y también los materiales termorrígidos y las resinas son materiales que provienen de las reacciones de polimerización. Usualmente se obtienen a partir del petróleo, de las fracciones del petróleo, y están presentes en todas partes y en todo tipo de aplicaciones. Como vemos en la lámina, poseen propiedades especiales como alta durabilidad, fueron hechos para durar, para persistir, una gran resistencia al medio y también una baja susceptibilidad al ataque biológico, lo cual ha contribuido a esa mala imagen que tienen de que no pueden ser reincorporados a la naturaleza en un proceso de biodegradación. Pues obviamente los materiales plásticos han contribuido a mejorar la calidad de vida de la sociedad actual. Poseen múltiples aplicaciones, muchas de ellas en el sector de salud que nos han hecho la vida mucho más fácil en contra del ataque biológico en enfermedades, por ejemplo. Usualmente los materiales más utilizados son de bajo costo, son muy atractivos, vienen en múltiples colores y hay una cosa muy importante que es un material que llegó para quedarse por mucho tiempo, para persistir en nuestro medio. Bueno, ¿y qué pasa con los micro y nanoplásticos? Como vemos en la lámina, los micro y los nanoplásticos son pequeñas partículas de plástico que tienen tamaños inferiores a 5 milímetros de longitud. Se originan por fragmentación de plásticos más grandes y también como una producción intencional para ciertos productos, como partículas diminutas con aplicaciones específicas en cosméticos, por ejemplo, o en textiles. Aquí vemos una clasificación de la literatura donde dependiendo de esa fuente de información que se emplee, pues así se clasifican los microplásticos y los nanoplásticos. En ese sentido, pues llamemos a todos aquellos micro y nanoplásticos con menos de 5 milímetros. Más o menos como podemos ir infiriendo, los micro y los nanoplásticos se pueden clasificar dependiendo de su tamaño como micro y nano, de su forma geométrica como esferas, pellets, etc. Y también como la función para los cuales fueron creados, es decir, como micro o nanoplásticos intencionales o primarios o micro y nanoplásticos accidentales o secundarios. Como vemos en este primer caso de los primarios o intencionales, tienen un uso directo o precursores de otros productos. Su forma va a depender de su origen y su función, para lo cual fueron creados. Pueden ser esféricos, cilíndricos, discoidales o cúbicos. Y se emplean mucho en fibras sintéticas, en los pellets industriales y las microperlas agregadas a productos cosméticos o pastas dentales para conferir ciertas propiedades de interés comercial. En el caso de los secundarios, provienen de los fragmentos de otros artículos de plástico más grandes que por diversas razones se han ido fraccionando. Es el producto del deterioro continuo de los plásticos y existen, como vemos, una gran variedad de tamaños, colores, formas y tipos de partículas. Ejemplos, tenemos las fibras de poliésteres que provienen mucho de las telas sintéticas, el nylon, el acrílico y otros textiles sintéticos presentes en la ropa y partículas de neumáticos, redes de pesca, colillas de cigarrillos y alfombras, entre otros productos. Los factores de deterioro provienen usualmente del mar, la luz ultravioleta, la abrasión física por el oleaje o los movimientos en ríos y las altas temperaturas, y también por los ambientes terrestres, donde influye más la temperatura, se degradan a mayor ritmo respecto al mar y también a la abrasión física y a la luz ultravioleta. La ONU declaró en el año 2017 que hay hasta 51.000 millones de partículas microplásticas en el mar. Obviamente que después de casi 10 años de esta información, pues va a ser mucho más grande.
Aquí tenemos en la figura de dónde provienen los microplásticos y los nanoplásticos primarios y secundarios. Los primarios están asociados, por ejemplo, al lavado de la ropa sintética, en los sistemas de lavado y secado de ropa, que luego pasan a las plantas de tratamiento por el agua de las cañerías y finalmente llegan al océano, donde son consumidas por peces, por camarones y por todas las especies marinas, y luego por la cadena alimenticia que ustedes conocen muy bien, pues van a llegar al ser humano. En el caso de los secundarios es igual, pasan a través del alcantarillado, de los ríos, de los mares, como micro y nanoplásticos, son pues, consumidos por estas especies y llegan por la cadena alimenticia al ser humano. Se ha encontrado incluso pues, partículas de plástico en heces humanas, en tejidos en todas partes del cuerpo humano. Sin embargo, aquí es importante rescatar que el efecto en la salud humana aún es poco conocido, es prácticamente desconocido, y pues no se puede hablar mucho sobre los efectos que estas nanopartículas y micropartículas tengan en la salud humana. En esta lámina tenemos de dónde provienen los micro y los nanoplásticos que van a dar a los océanos. Uno pensaría que son las bolsas o las botellas los principales pedazos que uno puede encontrar de micro y nanoplásticos en los océanos. Sin embargo, no es así. El 35% de estas partículas provienen de los tejidos de los textiles sintéticos. También es muy importante los residuos que se producen por los neumáticos, es decir, que no son plásticos, son hules, pedacitos de hule de las llantas de los vehículos. Y también una parte importante que proviene del polvo de las ciudades, que probablemente aquí haya muchos tipos de plásticos de las bolsas y de las botellas. ¿Y de dónde proviene la basura plástica de los mares? Aquí vemos en este recuadro que la mayoría de la basura plástica proviene de China, de India y el sur de Asia, de África y el Oriente Medio y el este de Asia y Oceanía. Y la formación de los microplásticos, ¿de dónde proviene? Pues proviene de India y el sur de Asia, de los Estados Unidos, de China, Europa y Asia Central y del este de Asia y Oceanía. Específicamente llega a los océanos por los ríos, aguas residuales, por el viento y las actividades humanas como la acuicultura y la pesca, el transporte marítimo y el turismo. Bueno, ¿y cómo hacemos en el laboratorio para hacer los estudios cuantitativos y cualitativos de este tipo de muestras? No existen todavía muchos estudios que vinculen a metodologías para cualificar o cuantificar estos materiales. La muestra es muy complicada, es diversa por la forma, tamaño y la constitución de la matriz. También hay escasez de metodología normalizada y científicamente validada para la toma de muestras, su mantenimiento y el análisis adecuado de datos, aspectos cualitativos y cuantitativos. Todo esto es muy, muy reciente, literatura escasa. Los equipos de caracterización son escasos y se encuentran solo en manos de grupos reducidos de centros de investigación. Bueno, y la ISO pues ha hecho unos esfuerzos bastante interesantes para tener metodologías que nos permitan poder evaluar este tipo de matrices científicas, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de normas ISO, como les mencionaba anteriormente. Tenemos 4 normas ISO TR, una que tiene que ver con plásticos y aspectos ambientales para evaluar el estado del conocimiento sobre microplásticos, incluidos sus fuentes, destino y efectos en el medio ambiente. La 16094, que evalúa la calidad del agua para hacer estudios de análisis de microplásticos en agua, para el muestreo y la toma de muestras de aguas con bajo contenido de sólidos en suspensión, incluida el agua potable, específicamente para hacer muestreo y análisis. La otra norma que tenemos es la 16094 para calidad de agua, que también tiene que ver en este caso, con estudios un poco más cuantitativos, con tecnologías de espectroscopía vibracional para aguas con bajo contenido de sólidos. Y la última, la 24187 2023,
para hacer análisis de microplásticos presentes en el medio ambiente. Esta última norma proporciona principios para el análisis de microplásticos en el medio ambiente. Específicamente en el caso de Costa Rica, el instituto que se vincula a la creación y evaluación de normas o procesos de normalización es INTECO. En este caso, el laboratorio pertenece a algunos comités y subcomités que están pues vinculados a la creación de normas o la tropicalización de algunas de las normas internacionales, específicamente en el grupo de trabajo de nanotecnología que es el INTE-CTN 60, estudiamos el desarrollo y normalización e innovación nacional vinculado a la nanotecnología. Otros comités como el de plásticos, también otro que tenemos de biomarcadores moleculares, plásticos de un solo uso, textiles, dispositivos médicos y biotecnología, también vinculan el estudio de este tipo de matrices. Hay un artículo bastante interesante, referencial, que tiene que ver con el análisis y prevención de microplásticos en aguas, donde pues hablan sobre el muestreo, la extracción de los materiales de plástico a estudiar, su identificación y la confirmación de los resultados. Hablan sobre técnicas de infrarrojo, de Raman, de cromatografía de gases, de termogravimetría, calorimetría diferencial de barrido, microscopía electrónica de barrido con EDS y también infrarrojo y microRaman. En este caso es muy importante ver que todas estas son técnicas muy sofisticadas de punta para la evaluación de polímeros y pues son bastante confirmatorias a la hora de hacer estudios cual y cuantitativos. Aquí vemos parte de los resultados. Son, como les dije anteriormente, son matrices de estudio muy complicadas. Vemos de todas formas, de todos colores, tamaños, espesores, muy complicadas y las técnicas que tenemos para hacer la evaluación son bastante complejas como la técnica de microRaman. Parte de los estudios que realizamos los vamos a ver a continuación. En este primer caso, el primer artículo era sobre la ingestión de microplásticos por una sardina en la costa del Pacífico de Costa Rica. Es una publicación que salió hace unos 5 años, realizada entre la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Estudio de Investigaciones de Mares de la Universidad de Costa Rica también y el Nanotec. Y la idea era hacer la investigación de microplásticos en el contenido gastrointestinal de 30 individuos de la sardina Opistonema sp recolectados en la costa de nuestro país, en el Pacífico. Se detectaron microplásticos en el 100% de los individuos analizados. Promedio de 36.7 piezas de microplásticos por pez, probablemente solamente realizados los análisis con vista, no se hizo pues nanoplásticos. Y también la distribución de tipos de plásticos eran de 79.5% de fibras y 20.5% de partículas. En este primer estudio se demostró la presencia de estos materiales en peces plantívoros en Costa Rica. También la contaminación por microplásticos está afectando directamente la vida marina en Costa Rica. Eso es un hecho, ¿verdad? Y se recomienda realizar estudios más detallados que posteriormente pues otros investigadores continuaron en este tipo de estudios. Este otro artículo trata sobre plásticos biodegradables en ecosistemas acuáticos. Incluye los hallazgos más recientes, vacíos en la investigación y recomendaciones que se habían hasta el año 2022. Fue realizado entre la Nanotec, la UBA, la Universidad de Buenos Aires de Argentina, el INTE de Argentina, la UDELAR de Uruguay y la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Bueno, realmente era un artículo para buscar los gaps que existían en ese momento en el estudio y la evaluación de microplásticos. Se encontró, por ejemplo, que los plásticos clasificados como biodegradables realmente no se degradan adecuadamente en medios acuáticos. Su fragmentación genera biomicroplásticos con efectos similares o incluso más tóxicos que los plásticos convencionales, que algunos como el ácido poliláctico del PBAT liberan microplásticos y nanoplásticos al desintegrarse en el agua también,
y una cierta evidencia de toxicidad en ciertas especies acuáticas como los peces, moluscos, insectos y fitoplancton. Se recomendó al final desarrollar normas más realistas para certificar biodegradabilidad en agua dulce y marina. También considerar biodegradabilidad y ecotoxicidad, no solo la descomposición, y también invertir en educación y gestión de residuos para evitar que lleguen a cuerpos de agua. El siguiente artículo correspondía a una colaboración entre varios países que conformamos la red Alpa-Pacha, que es la red de micro y nanoplásticos, que incluye no solo a Chile y Argentina y Costa Rica, sino también a Colombia, Ecuador y Panamá. Los objetivos de este artículo eran estudiar la problemática de los micro y nanoplásticos en las costas americanas del Océano Pacífico. Se hizo un análisis de la presencia y características de estos materiales. También la idea era contribuir con datos científicos armonizados para la enseñanza y planificación de medidas de regulación y control, es decir, todo lo que tiene que ver también con la educación en estos temas, y desarrollar estrategias de monitoreo en la red de micro y nano Alpa-Pacha. Se encontró que los principales, que los microplásticos y los nanoplásticos son contaminantes emergentes con un impacto ambiental significativo. La necesidad también de hacer estudios adicionales sobre toxicidad y efectos en la salud humana. Y también que urge la implementación de normas internacionales para su regulación. Y estamos hablando en el año 2023. Otro estudio realizado entre varios países, México, Turquía, Costa Rica, y que fue realizado el año pasado, era sobre los compuestos poliméricos magnéticos para separar y degradar microplásticos y nanoplásticos. En ese sentido, no solamente estamos evaluando la presencia y realmente qué es lo que está en una cierta matriz de estudio, sino que también se están ofreciendo soluciones para separar y degradar este tipo de materiales. Entre los principales resultados que se encontraron implicaban los métodos eficientes de separación como absorción, coagulación, floculación, filtración, flotación y separación magnética, así como técnicas de degradación como la fotocatálisis, los procesos de oxidación avanzada, la degradación electroquímica y la biodegradación. Específicamente se determinó que los compuestos magnéticos permiten la fácil remoción de los micro y nanoplásticos usando imanes y aumentando eficiencia y reduciendo residuos secundarios. Otro era en la revista de Políticas Marinas en el año 2000, este artículo es más reciente, si no me equivoco es de este año, sobre contaminación por microplásticos en ecosistemas marinos de Costa Rica, orígenes, impactos ecotoxicológicos y estrategias de mitigación. Fue realizado entre la NOTEC Senad y la Universidad Nacional. El objetivo es sistematizar el conocimiento actual sobre microplásticos y nanoplásticos en Costa Rica, identificar sus principales fuentes, efectos sobre organismos marinos y estrategias nacionales e internacionales para su mitigación. Entre los resultados más importantes que se destacaron es que se requiere un enfoque científico integral y multidisciplinario para participación pública y privada y que Costa Rica ha avanzado en legislación, sin embargo, estamos todavía en etapas iniciales de diagnóstico y acción técnica, por eso es que estamos acá. Aquí tengo un par de artículos bastante interesantes. Es un estudio estadístico empleando encuestas nacionales, en donde también participaron personas fuera de Costa Rica entre el año 2020 y otra que se realizó en el año 2024 con el mismo objetivo, pero con preguntas, digamos que algunas iguales y otras pues diferentes. Y era la evaluación de la percepción pública sobre la regulación de la nanotecnología en Costa Rica en el año 2020 y 2024. Incluía el tema de los nanoplásticos. Se concluyó de este par de estudios que existe un consenso sobre la urgencia de regular la nanotecnología en Costa Rica, también que se requiere una estrategia nacional basada en evidencia que equilibre innovación, seguridad y participación multisectorial y que se recomienda fortalecer la educación, el financiamiento y la cooperación internacional.
También hemos hecho un par de artículos que vinculan la toxicidad y la regulación de la nanotecnología, específicamente en temas de desafíos y oportunidades en salud y ambiente, uno en el año 2022 y otro en el año 2024. De estos dos artículos también se concluyó que es urgente establecer marcos regulatorios robustos y adaptativos y que la integración entre toxicología, ética, normativas y participación pública es clave para garantizar un desarrollo seguro, justo y sostenible en temas de nanotecnología. Específicamente, la encuesta sobre microplásticos y nanoplásticos fue realizada por ILSI Mesoamérica, que es una plataforma bueno, conformada por varios países del área mesoamericana y que no tiene fines de lucro, y el Nanotech Senat. Y el objetivo de esta encuesta era explorar su conocimiento, percepción y actitud hacia los microplásticos y nanoplásticos en Costa Rica. Me refiero a la persona que estaba siendo evaluada. Se determinó, en el caso del perfil profesional, que fue la primera, digamos, ítem a evaluar, la mayoría de los profesionales consultados eran de las áreas de química, biología y alimentos, aproximadamente un 62%, y que andaban entre 30, 40 y más de 50 años, correspondiente al 70% de los encuestados. También se vio que los países de procedencia principalmente eran de Costa Rica, en Costa Rica, luego mexicanos y argentinos, en Costa Rica era el 80%, el sector que representaban el 52% era académico y el 25% industrial. Se les preguntó que si habían oído hablar de micro y nanoplásticos y la mayoría de la gente dijo que sí, conocen del tema. Probablemente el bombardeo publicitario mediático en Costa Rica es bastante fuerte con respecto a la parte mediática. Y la sexta pregunta era, ¿cree que los microplásticos y nanoplásticos representan un problema para la salud humana en Costa Rica? Y la mayoría de la gente, casi un 90%, dijo que era, sí, efectivamente era un problema de salud. Como séptima pregunta, se les preguntó que si estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo para reducir su exposición a microplásticos y nanoplásticos. Y la mayoría de la gente, el 79%, dijo que sí cambiaría de hábitos. Y con respecto a lo que tiene que ver con aspectos que más le preocupan sobre la presencia de micro y nanoplásticos en el ambiente, la mayoría de las personas respondió, bueno, eran respuestas múltiples. La mayoría de la gente respondió los efectos en la salud, con bastante puntaje, también el impacto en la vida marina y los ecosistemas, la contaminación de agua potable y la falta de regulación y control. Esas fueron las principales 4 respuestas que escogieron las personas consultadas. También se les preguntó que si confiaban en las autoridades costarricenses que estén tomando medidas efectivas para reducir la contaminación por microplásticos y nanoplásticos, y dijeron que efectivamente no confiaban. Los ticos no confiamos y pensamos que no se toman las medidas efectivas en este tipo de problemas. Y como décima pregunta, se considera que los microplásticos y nanoplásticos podrían afectar la calidad de los alimentos que consume, como pescados, mariscos o agua embotellada, y la mayoría de la gente dijo que sí, que podría haber una afectación en la calidad de los alimentos. Como doceava pregunta, se les consultó acerca que si cree que los productos que consume deberían estar etiquetados para indicar si contienen o podrían contener microplásticos o nanoplásticos. Y la mayoría contestó que sí, un 77% era necesario ese uso de etiquetado. Luego se les preguntó que qué fuente de información confiaría más para informarse sobre microplásticos y nanoplásticos. Y afortunadamente la mayoría de los consultados consideraron a los científicos o los expertos en salud y medio ambiente como los principales personas en los que confía en la información que se brinda. Y finalmente, ¿cómo calificaría su nivel de preocupación sobre la presencia de microplásticos y nanoplásticos en el ambiente y los alimentos en Costa Rica? Mucha gente dijo que entre algo preocupante
y muy preocupante. Realmente la gente considera, un 88% de las personas consultadas consideran que es muy y algo preocupante la temática de los micro y nanoplásticos. Esa encuesta que vimos en las láminas anteriores está siendo evaluada y estamos escribiendo un artículo científico. Por lo tanto, todavía no tenemos las conclusiones finales y probablemente para estos meses que vienen salga el artículo ya publicado. Bueno, que sigue. Tenemos un proyecto que estamos presentando en financiamiento en Noruega con el SINTEF, que es una institución de mucho empuje a nivel mundial en investigación científica en estos temas. También con Honduras y bueno, y Costa Rica. Tenemos un proyecto Uruguay-Costa Rica con el CASMU, que es el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, donde vamos a realizar análisis de muestras con personas para estudiar la parte de toxicidad. Un proyecto con Argentina, con la doctora María Cecilia Culati, secretaria del Comité Científico del ICOT sobre Salud de los Trabajadores de Nanomateriales y de la Universidad de la Defensa Nacional, que es un proyecto de análisis de micro, nano y plásticos en ciertas matrices. Y un proyecto con el Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica para evaluar los microplásticos en aguas en diferentes zonas de Costa Rica. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con formación de redes, nosotros como laboratorio pertenecemos a una red que inicialmente fue financiada por el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, y la Agencia de Cooperación Alemana, conocida como GIS. Y el proyecto tenía inicialmente la idea de prevenir residuos plásticos en los mares de Centroamérica y el Caribe. En términos de tiempo, el proyecto terminó hace un par de años, sin embargo, nos hemos seguido reuniendo con los que fundaron este proyecto porque Costa Rica inicialmente no pertenece a ese proyecto. Sin embargo, al tener el laboratorio las herramientas necesarias para hacer cuantificación, pues nos hemos unido a través de diferentes entidades, sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, para poder llevar a cabo este tipo de estudios a nivel centroamericano. Como les dije hace un rato, Costa Rica pertenece a la red Alfa Pacha y hemos hecho, bueno, un par de publicaciones de bastante interés para nosotros. Es una red que permite establecer colaboración científica internacional para la geolocalización, monitoreo y caracterización de micro y nanoplásticos en las costas latinoamericanas del Océano Pacífico. Bueno, ustedes pueden ver ahí algunos de los objetivos. Sobre todo lo que más nos interesa a nosotros es el último, que es implementar instancias de educación relacionadas con micro y nanoplásticos para apoyar un cambio de conducta en la población que aporte a disminuir la contaminación ambiental con plástico. Nosotros como país esperamos que esta encuesta que realizamos antes pueda ser replicada en otros países de la red y ver qué se puede hacer en conjunto sobre todo para establecer procesos de educación continua, incluso en las personas que estén pues interesadas en conocer un poco más del tema y realmente pues que conozcan la problemática de los micro y nanoplásticos en nuestras costas. Para concluir, y sobre todo en la parte de microplásticos, todo aporte a la mitigación de este problema debe incluir la concientización, la prevención y la reducción mediante un enfoque integral de educación y capacitación y considerar a todos los actores de la sociedad responsables de la problemática generada bajo un enfoque de evidencia científica. Entre más se encuentra información, se determina que el tema aún está en pañales y la información es reiterativa y autorreferenciada. Por eso es muy importante continuar con estos estudios para aportar mayor evidencia científica en este tipo de estudios. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Este es mi correo electrónico que aquí consulta. Y agradecer nuevamente a los organizadores de este evento por la invitación para participar. Muchas gracias.